Hoy tenemos la última sesión, entonces eh, les voy a compartir acá la presentación. Vamos a hablar hoy sobre generadores y sobre motores, algo muy conciso, algo muy elemental. Obviamente si queremos estudiar este tipo de máquinas, pues tenemos que hacerlo de una manera con más tiempo. Igual ahí yo les compartí el libro, toda esta información que les voy a presentar a continuación está en el libro. Entonces, para aquellas personas que la quieran complementar, pues ahí hay más ejemplos y está explicado de una manera más detallada. Entonces les voy a compartir la presentación. Me confirman porfa si la estamos viendo, si me escuchan bien. Sí, Sí, profe, señor. sí se ve bien y sí se escucha bien. Listo, Perfecto, Paola, profe. gracias. Gracias, Mariana. Listo, entonces vamos a arrancar con esto. Ya puse a grabar la sesión. Toda esta información pues que hay en el canal de YouTube para los que quieran ir a revisarla posteriormente. Listo, entonces el tema que vamos a hablar hoy se llama máquinas eléctricas rotativas. Entonces dice, un tema fundamental en el campo de la ingeniería eléctrica son las máquinas eléctricas rotativas. Estas máquinas son esenciales en nuestra vida diaria, ya que convierten energía eléctrica en energía mecánica y viceversa, desde generadores que producen electricidad hasta motores que impulsan diversos equipos. Su funcionamiento es clave en muchas aplicaciones industriales y comerciales. Entonces este párrafo yo lo saqué ahí del libro, el libro que les compartí del Charman. Todos sabemos que pues esos libros están escritos en inglés y las traducciones a veces pues no son las mejores. Entonces acá siempre en estos libros nos hablan con la palabra voltaje, entonces nosotros siempre hemos hablado acá en el curso que tenemos que evitar esa palabra. Sin embargo, pues también la podemos utilizar, pero eh, tratar siempre de evitarla. Entonces vamos a hablar del generador síncrono. El generador síncrono es una máquina rotativa que nosotros la podemos utilizar tanto en forma de motor como en forma de generador. La forma más usual de estas máquinas para nosotros como electricistas es estudiarla primero desde el punto de vista de la generación. Entonces el generador síncrono es el que más se utiliza en las centrales térmicas, en las centrales hidráulicas. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos más o menos cómo es ese funcionamiento de esa máquina. También funciona como motor. Ahorita es muy utilizada en la parte de de los carros eléctricos, de los buses eléctricos. Entonces también pues hay que entenderlo de ambas formas. Acá pues como el tiempo es tan corto, solamente vamos a mirar cómo funciona como generador. Entonces, en un generador síncrono se produce un campo magnético en el rotor, ya sea mediante el diseño de este como un imán permanente o mediante la aplicación de una corriente de corriente directa a su devanado para crear un electroimán. Enseguida, el rotor del generador gira mediante un motor primario y produce un campo magnético giratorio dentro de la máquina. Este campo magnético giratorio induce un conjunto de tensiones trifásicas dentro de los devanados del estator del generador. Entonces, tratar de entender esto así en palabras, pues sabemos que no es tan sencillo. Acá de este párrafo que acabamos de leer, yo destacaría esta primera parte que dice motor primario. Cuando nos están hablando acá de motor primario, se están refiriendo a la fuente de movimiento, es decir, una turbina hidráulica o una turbina eólica o una turbina de vapor o una manivela o cualquier cosa que estemos generando energía mecánica, que estemos generando movimiento. A eso se refieren con motor primario. Entonces vamos a ver acá ya con las gráficas entender estas ideas de una manera más sencilla. Entonces vamos a leer primero acá.
Dice, dos términos que por lo general se utilizan para describir los devanados de una máquina son devanados del campo y devanados del inducido. En general, el primer término se aplica, perdón, a los devanados que producen el campo magnético principal en la máquina, mientras que el segundo se aplica a los devanados donde se induce el voltaje principal. Entonces, acá tenemos una vista frontal del generador. Haga de cuenta que es como un motor, simplemente que no está generando energía mecánica, sino que al contrario, está convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces acá tenemos una, un esquema pues muy sencillo, un modelo muy sencillo donde tenemos el inducido y el inductor. Entonces acá en este párrafo lo que nos estaba diciendo es lo siguiente. Nosotros tenemos que tener una fuente de campo magnético. Esta fuente de campo magnético la podemos producir de varias maneras. Una de ellas es poniendo estos imanes eh, como imanes permanentes, imanes que nosotros encontramos en la naturaleza que ya traen esa propiedad intrínseca, que no tengo que convertirlo en electroimán. Obviamente, en las grandes generadoras de electricidad, nosotros no vamos a hacer una máquina de estas con imanes permanentes porque sería pues muy costoso conseguir estos imanes. Es más sencillo hacer el electroimán, que un electroimán simplemente es una bobina que usted la energiza y él genera un campo magnético. Entonces es de lo que está hecho acá esta parte que ustedes están viendo. Entonces acá, ¿cómo hago este electroimán? Pues con una fuente de tensión directa. Generalmente eso se hace con una batería o con unas pilas o también existe un concepto que se llama el rotor autoexcitado, que ya vamos a mirar más adelante cómo funciona. Acá lo que nos interesa por ahora es mirar que simplemente el rotor está compuesto de electroimanes. Entonces hay varias formas de hacer ese campo magnético, como estamos diciendo, generando el electroimán con corriente directa, generándolo con el autoinducido, autoexcitado y con el imán permanente. Entonces el más utilizado es el, el del electroimán. Entonces a esto que va girando es lo que nosotros llamamos el inductor. El inductor está conectado al motor primario, lo que acabamos de decir, bien sea la turbina eólica, la turbina hidráulica o la fuente de movimiento cualquiera que sea. Después tenemos el inducido. Entonces el inducido de qué va a constar? De unas bobinas que están estáticas en el estator. Esta parte se llama el estator precisamente por eso, porque está quieto. Lo que se mueve es el rotor que está rotando. Entonces, cuando hace ese movimiento, esa variación del campo magnético interactúa con estas bobinas y produce la inducción electromagnética al principio de Faraday. Precisamente lo que hemos venido hablando durante todo el transcurso del curso. Entonces, acá tenemos el rotor, el estator, ocurre el movimiento, ocurre la interacción del campo magnético con la bobina y tenemos acá la salida, la inducción ¿de qué? De un voltaje o de una tensión. Vamos a cambiar esta palabra acá, de una tensión. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro. em, Como conclusión final del curso, que nosotros cuando estamos induciendo, ¿qué es lo que inducimos? Una tensión, es lo que se está induciendo acá. No, no estamos induciendo corriente, estamos induciendo una tensión. Eso es lo que uno está generando, una tensión, una diferencia de potencial. Perdón, profesor. Señor, Ah, ahí donde escribió donde se induce tensión, donde se induce un profesor principal. donde se induce Ahí la tensión, sí señor, gracias. cambiarla él. Donde se induce la tensión principal, es decir, la salida del estator. Entonces acá tenemos otra vista, vea, de cómo es que está funcionando esto. Entonces tenemos acá donde están los punticos, quiere decir que está saliendo el cable. Entonces sale el cable. Y acá donde está la cruz es donde está entrando el cable. Entonces acá tenemos un generador trifásico.
Entonces acá tenemos, nos lo muestran con tres colores, con un rosado, un verde y un azul. Entonces los punticos quiere decir que está saliendo el alambre hacia afuera de la pantalla y la cruz quiere decir que entra el alambre. Entonces acá eh, sale, acá entra, sale, entra, generando pues la bobina a profundidad. Esto está desfasado mecánicamente, físicamente, 120 grados y la denotamos con la letra U, V y W. Eso es dependiendo también del fabricante. Hay algunos que le ponen ABC o otros que le ponen RST. Se pueden observar varias nomenclaturas, pero es lo mismo. El nombre es lo de menos. Acá en el estator tenemos un campo magnético sur-norte y acá tenemos, vea, la fuente de corriente directa, vea, ¿sí? Acá tenemos el circuito, acá tenemos la pila y acá tenemos el bobinado, vea. Acá en los punticos entra la bobina hacia adentro de la pantalla, perdón, hacia afuera y en la cruz va hacia adentro. Entonces acá tenemos un enrollado en el estator, lo conectamos a una fuente de corriente directa, generamos el campo magnético con el motor primario, que el motor primario volvemos a lo mismo que es el producido por las turbinas, se mueve esto, interactúa con las bobinas del estator y generamos una diferencia de potencial o una tensión o un voltaje en la salida del estator. Entonces acá vamos a leer qué nos dice. Dice, suministrar al rotor la potencia de corriente directa desde una fuente externa de corriente directa por medio de anillos rozantes y escobillas. Entonces haga de cuenta que funciona igual que las escobillas de la licuadora que usted tiene allá en la casa. Son unas escobillas de carbón. Segundo, suministrar la potencia de corriente directa desde una fuente de potencia de corriente directa especialmente montada directamente en el eje del generador síncrono. Entonces, acá pues hay varios conceptos. Uno de ellos es por qué se llama síncrono. Entonces ya vamos a mirar por qué se llama síncrono. Entonces, existen varias configuraciones de estas máquinas síncronas. Una de ellas es el rotor de polos salientes. Se llama así porque precisamente pues los polos están alrededor de un eje y están salidos del eje. O sea, no están incrustados como lo viéramos en un rotor que no es, que es de polos no salientes, ¿sí? Hace parte de todo el eje, hace parte de todo el centro. Acá se llama polos salientes porque están expuestos a la superficie. Entonces acá vemos, si lo pueden ver acá físicamente, esto después son las bobinas, es el enrollado de alambre. Esto pues tiene algunas particularidades acá, tiene su ciencia enrollar este alambre, no es solamente enrollarlo ahí, sino hay que saber cómo enrollarlo. Pero pues no nos vamos a detener tanto acá en la construcción porque pues no nos da el tiempo. Pero es importante nosotros tener acá en cuenta que esto es simplemente un enrollado de alambre, que ese alambre pues está aislado entre sí, que tiene ahí una configuración para que el alambre todo esto quede conectado en serie. Y tiene también un sentido de enrollamiento para manipular acá el tema de los polos, del polo norte y el polo sur, para que vayan quedando intercalados. Listo, entonces este se llama rotor de polos salientes. Tenemos el rotor de polos no salientes, que como lo vemos acá en la imagen, los polos precisamente están dentro de una estructura metálica em, para evitar también cosas como el momento de inercia y para em, el tema de las pérdidas en el aire, del entrehierro, se llama eso. Una pregunta, perdón. ¿El Señor, jaula de ardilla cuál de los dos es? no, es ninguno de los dos. Hasta ahora estamos viendo el síncrono. El de jaula de ardilla ahorita lo vemos, más adelante. Ninguno de estos atiende al concepto de jaula de ardilla. Ya ahorita miramos el otro con más detenimiento. Listo, tenemos acá. Se observa el rotor de una máquina síncrona con un excitador sin escobilla montado en el mismo eje.
Debido a que no presenta ningún contacto mecánico entre el rotor y el estator, los excitadores sin escobillas requieren mucho menos mantenimiento que los anillos rozantes y las escobillas. Entonces acá tenemos otra configuración, otro tamaño, probablemente pues de otro fabricante. Cada quien tiene sus patentes, cada compañía. Eh, entonces pues la idea es siempre minimizar las pérdidas, bien sean las pérdidas en el cobre o las pérdidas en el hierro. Entonces acá lo que tenemos es el modelo ya en la teoría de circuitos. Entonces tenemos que acá en esta parte tenemos el generador que es autoexcitado. Entonces esta parte de acá es lo que está haciendo, generando el campo. Entonces como ustedes pueden ver acá, eso se llama el excitador. Son unas bobinas, tienen acá un puente de diodos, que esto lo que hace es rectificar la señal para que quede en forma de corriente directa. Y a la salida tenemos acá un campo, ese campo magnético es un campo estable, o sea, no es un campo variable en el tiempo, precisamente por esta configuración acá del puente de diodos que corrige la señal generada. Entonces, para no enredarnos tanto, simplemente estamos haciendo este modelo. Estamos convirtiendo una señal alterna en una señal directa. Es lo que estamos haciendo. Pero no tiene nada que ver con el funcionamiento de la generación principal, sino simplemente esta es la parte de la excitación del excitador principal. Listo. Entonces vamos a hablar de la parte de la potencia. Entonces nos dice, un generador síncrono es una máquina síncrona que se utiliza como generador, convierte potencia mecánica en potencia eléctrica trifásica. La fuente de la potencia mecánica, que es el motor principal, puede ser un motor diésel, una turbina de vapor, una turbina hidráulica u otro equipo similar. Cualquiera que sea la fuente debe tener la propiedad básica de mantener su velocidad constante sin importar la demanda de potencia. Si esto no se cumple, entonces la frecuencia resultante del sistema de potencia podría presentar fallas o variar. Entonces estas máquinas rotativas síncronas, por eso están utilizadas en estos motores primarios que nos nombran acá, ¿vea? Motor diésel, turbina de vapor, turbina hidráulica u otra similar. ¿Qué tienen en común este motor primario? Que yo puedo controlar la frecuencia, porque yo en un motor diésel pues controlo perfectamente la velocidad del motor. En una turbina de vapor también es fácil de controlar y en una turbina hidráulica también. Diferente, por ejemplo, a una turbina de un generador eólico es más complicado. Entonces en el eólico ya no vamos a utilizar la máquina síncrona, sino vamos a utilizar otro tipo de máquina, porque ya eh, la frecuencia no va a depender tanto de la parte humana, sino ya de la parte de la naturaleza. Listo, vamos a mirar acá el tema de las pérdidas. Entonces, tenemos varios tipos de pérdidas. Acá cuando nos hablan de pérdidas misceláneas, esto lo vamos a asociar con las pérdidas que hay en las partes del generador, como los rodamientos, como la parte de la carcasa, la parte de las aletas del generador. Acá nos hablan de las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire. Precisamente, como esto va girando a cierta velocidad, hay una fricción con el aire y se va deteniendo la máquina, precisamente por ese intercambio de energía que hay entre la máquina y el aire. La pérdida es en el núcleo, que fue lo que hablamos ayer de las corrientes parásitas y el tema de la histéresis. Y tenemos las pérdidas en el cobre, que esas sí son las más intuitivas de entender, que es la parte de la corriente, por el efecto Joule. Entonces, acá, en la potencia de entrada, va a depender del par motor y de la frecuencia de la máquina. Y a la salida vamos a tener lo mismo que tenemos en un sistema trifásico. Entonces, por eso esta fórmula viene precisamente desde la generación. Vean, la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno que existe entre las dos. Como esta es una máquina inductiva, pues ya va a haber acá un desfase entre la tensión
y la corriente debido pues a las bobinas. Acá es importante notar que cuando nosotros hablamos de máquinas eléctricas, hablamos de acá de un componente físico que se llama el par motor, que es el mismo torque. El torque nosotros lo medimos, o el par motor lo medimos en newton por metro. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, la ficha técnica de un motor eléctrico, acá esto va a estar en newton por metro, que es el par, multiplicado por la frecuencia angular. Em, de pronto en máquinas que no son eléctricas, sino son máquinas de combustión interna, ya no hablamos de par, sino hablamos de torque, pero también es lo mismo, porque está medido también en newton por metro. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, la ficha técnica de un carro, de una moto, le da este dato también, el dato de la potencia y el dato del par motor o del torque. Entonces, es la capacidad que tiene el, la máquina para hacer un trabajo. Entonces, no confundir la potencia con el torque. Son conceptos diferentes. Entonces, para entender mejor estas ideas, pues vamos a ver este pequeño video. Dura 5 minutos y vamos resolviendo inquietudes que vayan surgiendo. Entonces lo voy a poner. ¿Me confirman porfa si se escucha y si se ve bien? Sí, señor. Se escucha Sí, correcto, profe, sí se profe. ve y se escucha. Listo, pongámosle atención que me parece esta una explicación muchísimo más concreta.
Listo, ¿cómo les pareció la animación? Uy, súper chévere y súper bonita, profe. Sí, es chévere. No sé si tengan alguna duda de lo que hablaron ahí para que la resolvamos. Profe, Señor, bueno, el video me dio a entender que entre más polos, los RPM son menores. sí, señor. Entonces me explicaba, por ejemplo, que en el rotor de 4 polos los RPM eran de 1800. Sí, señor. Pero también luego él nos explicó, nos aclaró un poco el tema para que entendiéramos que el rotor de 20 polos, ya los RPM bajan a 400. Sí, señor. Sí, buena observación. Entonces vamos a mirar acá. Sí, acá tenemos una fórmula. Acá tenemos una relación de la frecuencia que depende del número de polos sobre 120 y el n pues es el número el número de vueltas, ¿sí? Entonces, como es la velocidad mecánica, entonces vemos acá en esta ecuación, espere que más adelante la resolvían, acá. Entonces, si queremos que gire a 60, que es lo que nosotros pretendemos, este 120 es constante, ¿cuántos polos deberíamos poner ahí? 4, ¿sí? El número de revoluciones. Entonces la RPM, esta N debería ser de 1800 revoluciones por minuto. O sea, esta N debería ser muy grande. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Entonces, como tengo solamente 4 polos, tengo que ponerlo más grande. Al ser esto más grande y al girar más rápido, vea, a 1800 revoluciones por minuto, se está generando una fuerza que, acá el señor dice que es una fuerza centrífuga, pero en realidad no es la fuerza centrífuga, sino la fuerza centrípeta, porque la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia, una fuerza que no existe. Ahí tienen un pequeño detalle en el lenguaje, pero es lo mismo, centrípeta se llama. Entonces la fuerza centrípeta, ¿qué es lo que hace? Que impulsa esto hacia afuera. Esto se va a tratar de salir porque tiene mucha inercia. O sea, esto es muy pesado y va muy rápido, entonces esto se va a querer despegar. Entonces, ¿qué es lo fácil? Entonces pongo a girar lo más pequeño y pongo las bobinas acá en este espacio. Tengo espacio para poner una bobina la mitad de grande que esta y la pongo a girar más lento. Entonces ya no va a tener ese problema mecánico. Ya me va a durar más el generador. ¿Sí? Más o menos. Sí, Sergio. Sí, profe, así es. Listo. Entonces es por eso que tiene más polos. No sé si haya más inquietudes. Bueno, profe, no sé si de pronto tengo un poco de conocimiento, pues no tanto bueno, en algo de motores. Una empresa bueno, en un proyecto se instalaron variables de frecuencia en un CCM. Estos variables de frecuencia pues nos permiten exactamente, pues como dice la fórmula, pues encender el motor a cierta frecuencia para que no tenga esos picos de corriente o tensión tan altos. Entonces, no sé, ya con esa fórmula, pues uno se da cuenta del por qué si yo varío la frecuencia, la velocidad del motor pues ya se reduce. Sí, señor. El variador de frecuencia pues tiene muchas aplicaciones. Acá en el campo de la generación, una de ellas es la regulación de la tensión, ¿cierto? Entonces en la última parte del video precisamente nos estaban hablando de eso, que tenemos una tensión final. Entonces vamos a explicar esta última parte. Entonces ahí cuando dice regulador automático de voltaje, podría ser un regulador de frecuencia también. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que como esto está conectado a una carga, entonces haga de cuenta que allá tenemos esto en la central de San Carlos. Entonces digamos que son las 2 de la tarde. Entonces, ¿cómo va a ser la tensión acá final? ¿Alta o pequeña?
Esto está girando en vacío prácticamente. Diferente a como está girando ahorita a las 6:42 de la noche, ¿no? Que ya todo el mundo llega a la casa a prender todas las cosas que hay en la casa, ¿no? Entonces, Si está en vacío, es Ujú. alta. Si está en vacío, es alta la tensión, ¿cierto? Cuando están conectados, pues esa tensión tiende a bajar porque hay mucha gente conectada. ¿Cómo hago para volver a subir la tensión? Toca generar más. Entonces tocaría que el motor girara más. Tengo que aumentar esta corriente, la corriente de campo. Si el motor es autoexcitado, como en este caso, pues esto tiene que girar más rápido. Y eso obviamente sucede automáticamente. No, no es que nadie esté allá pendiente, ahí subió, no, eso es automáticamente. Y pues más hoy en día que ya pues con todos los avances de la electrónica de potencia, esto se hace automáticamente, es un regulador de tensión. Entonces acá esto tiene que aumentar la frecuencia, ¿no? Eso es dependiendo de la demanda de energía. Sí, señor, depende de la demanda. Si volvemos a lo mismo, si por ahí a las 2 de la tarde, 12 del mediodía, va a funcionar a una velocidad menor. Y al girar a una velocidad menor, ¿qué es lo que estamos cambiando ahí? La frecuencia. ¿Y quién lo está haciendo? El variador de frecuencia, que es un regulador de tensión. Está haciendo el trabajo de regular la tensión. En otros casos, por ejemplo, ya cuando estamos hablando de motores, va a servir es más para el tema del arranque, pero son los mismos conceptos, vistos de diferentes puntos de vista. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cómo funciona esto para después entender mejor cómo a detalle las otras máquinas. No sé si haya más inquietudes ahí con este tema de la generación del campo de excitación, o si todo quedó claro. Sí, Alfredo. Profe, también Sí, para señor. recordarle a los compañeros que en el caso de los automóviles hay una batería, entonces cuando en el transcurso del día, cuando no hay una carga constante como son la iluminación y otros elementos más que se utilizan, entonces la batería está cargando y cuando llega el momento de utilizar la iluminación y todo eso, la batería hace parte evita que el generador se recargue de trabajo. ¿Sí? Entonces la batería ayuda también con el consumo, con la aplicación de energía sobre los elementos que se conectan después de las 6 de la tarde también. Sí, señor. Listo, Alfredo, gracias. Más comentarios acerca del video. Ahí, eso lo conseguí ahí en YouTube. Entonces, para los que tengan curiosidad, ahí explican todas las máquinas eléctricas. Acá, como les dije, solamente explicamos la del generador sincrónico. Entonces, para que ustedes miren el libro, miren los videos, miren las presentaciones. No sé si haya más inquietudes acerca de ese funcionamiento. Listo, creo que no. Entonces, vamos a seguir acá con la presentación y vamos a mirar qué más tenemos ahí. Entonces, acá vamos a hablar del motor de inducción. Entonces, estamos hablando también de una máquina rotativa. Entonces, ya no vamos a convertir la energía mecánica en energía eléctrica, sino vamos a convertir la energía eléctrica en energía mecánica, es decir, un motor. ¿Por qué se llama de inducción? Porque en el rotor nosotros vamos a inducir una corriente y esa corriente va a interactuar em, con las bobinas del rotor y va a generar movimiento. Acá se me olvidó decir algo importante, lo más importante. Este generador se llama generador de síncrono. ¿Por qué? Porque ¿qué sincronismo tiene? ¿Qué hay sincronizado con qué?
¿Qué es lo que está sincronizado? Se me está olvidando la parte más importante. ¿Por qué se llama motor síncrono o sincrónico? Por- Porque está la frecuencia y el tiempo están eh, cuadrados o sincronizados con respecto al voltaje que tienen que salir constante. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Sí, Andrés. Bueno, acá... No, profe. sí, No, Paola. profe, yo no entendí. O sea, ¿está sincronizado qué con qué? Exactamente. Esa es la pregunta. ¿Qué con qué está sincronizado? Las revoluciones con la tensión Las revoluciones con la tensión. generada. El- el- Ahí tenemos una constante que es el voltaje de salida, ¿sí? Sí, Teniendo el voltaje, o sea, la tensión de salida, se sincroniza con la velocidad, o sea, las revoluciones. Si hay una carga, el voltaje tiene que ser igual, entonces las revoluciones se aumentan o se disminuyen dependiendo de la carga que se tenga, ¿no? sí, sí, por ahí va la cosa. Todo está em, incluido ahí, ¿no? Todo está, ¿cómo se dice? Todo está, se me fue la palabra. Todo corresponde, o sea, todo depende, o sea, todo depende de todo. Sí, todo es dependiente, sí. Si nosotros leemos ahí la teoría, nos va a decir que lo que está sincronizado es esta parte de acá. Es el campo magnético. Vamos a mirar acá. Entonces acá se está generando un campo magnético. ¿Sí? Ahí dice. ¿Sí, Paola? Sí, señor. ¿Qué es lo que está sincronizado con qué? La La velocidad frecuencia de la... con la velocidad. Ajá. Entonces, la tensión generada tiene que estar sincronizada con la rotación mecánica, lo que quiere decir que también el campo magnético, la rotación de campo magnético, tiene que ir sincronizada con la corriente, con la tensión que estamos generando. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a introducir un generador nuevo a un sistema que ya esté interconectado, tenemos que entrar a la misma sincronía. Es decir, imagínate que cuando encendieron allá la casa, la generación en Hidroituango, esa central era nueva. Esa central va a ser parte de toda la interconexión del país, de las demás generadoras. Entonces ella tiene que entrar en sincronía. Si no entra en sincronía, ¿qué pasa? Si entra a otra velocidad, pues se van a generar unos problemas ahí de sobrecargas, de cortocircuitos, cosas que son indeseadas. Entonces, esa velocidad tiene que coincidir con la de la red, que pues es la misma de la demanda. Entonces, si la demanda fluctúa, también la velocidad de rotación tiene que fluctuar. O sea, tienen que ir sincronizadas. No sé si me haya hecho entender. Por eso es tan importante por eso es que se utilizan este tipo de máquinas para eso, para la generación. Porque son máquinas que permiten la sincronización de esos parámetros. ¿Sí? Más o menos. Sí, señor. Listo, Alex. Correcto, profe. Listo, sí, estamos de acuerdo todos. Sergio, ¿algo más para agregar, Alfredo? No, profe, correcto, estamos ok. Listo, bien. No, profe, correcto, todo bien. No sé si ustedes conocen una máquina, ¿cómo se llama el aparato que me permite hacer esa conexión entre dos generadores síncronos?
Si usted quiere introducir una nueva máquina eléctrica, una nueva máquina sincrónica y la quiere hacer parte de un conjunto de máquinas. No sé si lo hayan escuchado. No sé que hay algo parecido, pero, o sea, no. Sé que eso se hace, pero no sabe, o sea, Ujú. realmente nunca lo he visto ni lo. Sí, ese aparato se llama el sincronómetro. Es para sincronizar. Hay un método también que se llama el método de los dos bombillos, de los tres bombillos, para hacer esa conexión. Es algo pues más rústico, pero funciona. Listo, entonces, bueno, eso ahí como dato, como les decía, pues esto es una cosa muy amplia. Esto pues hay que estudiar muchísimo para entenderlo a profundidad. Acá simplemente estamos dando un brochazo, estamos dando unas pequeñas intuiciones. La idea también de estos cursos tan cortos es precisamente esa, incentivar a los aprendices para que vayan al SENA y se inscriban a los programas que son presenciales, que ustedes pueden allá jugar con todas estas herramientas. Entonces existe el técnico, el tecnólogo. Para los que no lo han hecho, pues esa es la invitación, que en algún momento de la vida pues vayan y lo hagan. Para los que ya lo hicieron, pues dar el siguiente paso, ¿no? Seguir uno estudiando los siguientes niveles de educación. Listo, entonces faltan 5 para las 7. Tomémonos 10 minutos de descanso. Asimilamos un momento estas ideas y ahorita hablamos del motor de inducción. Muchas gracias, profe. Listo, con gusto, Alex. Gracias, profe, ya nos vemos. Entonces decíamos que íbamos a hablar de la máquina del motor de inducción. Entonces el motor de inducción pues tiene los mismos componentes que el generador síncrono, tiene un rotor y tiene un estator, pero pues acá va a funcionar de manera distinta. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a inducir una tensión, se va a inducir una tensión acá en estas láminas, esa tensión pues va a generar una corriente. Acá a través de estas láminas pues va a pasar una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica eh, va a generar un campo magnético. Sabemos que pues una corriente eléctrica genera alrededor de su eje pues un campo magnético. Ese campo magnético pues se va a repeler con el campo magnético que lo está induciendo. ¿Y qué va a suceder? Pues se va a generar ¿qué? Un movimiento mecánico. Eso es lo que sucede ahí. Este motor de inducción se llama motor de inducción o se llama también motor de jaula de ardilla. Entonces ya vamos a ver por qué es que se llama así. A pesar de que es posible utilizar una máquina de inducción como motor o como generador, presenta muchas desventajas como generador y por lo tanto rara vez se utiliza como tal. Por esta razón a las máquinas de inducción normalmente se les llama motores de inducción, porque se utilizan más como motores que como generadores. Listo, entonces hay un concepto que se llama deslizamiento del rotor. Entonces vamos a primero leer acá y después en la animación, en el video, vamos a sintetizarlo de una mejor forma. Entonces dice, el voltaje inducido en la barra del rotor de un motor de inducción depende de la velocidad del rotor en relación con los campos magnéticos. ¿Me confirman porfa si me están escuchando bien? Sí, profe, yo te escucho bien. Gracias Paola, Mariana, Lenin, Anderson. Sí, profe, si novedad lo Sí, escucho bien. profe, te Listo, escuchamos Mander, bien. gracias. Alfonso, creo que es su merced el que tiene alguna falla ya.
Si quiere, salga de la reunión y vuelva a entrar. Listo, esperemos un minuto a que entre Alfonso. Bueno, creo que el compañero está teniendo ahí problemas de conexión. Vamos a continuar acá entonces. Entonces les decía que el voltaje inducido en la barra del rotor de un motor de inducción depende de la velocidad del rotor en relación con los campos magnéticos, puesto que la conducta de un motor de inducción depende del voltaje y corriente del rotor, es más lógico hablar de la velocidad relativa. Hay dos términos que se usan regularmente para definir el movimiento relativo del rotor y los campos magnéticos. Uno es la velocidad de deslizamiento, que se define como la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos está queriendo decir ahí? Que la velocidad a la que gira el campo magnético es diferente a la velocidad con la que gira el rotor. Entonces, esta diferencia de velocidad es lo que nosotros lo entendemos como la velocidad de deslizamiento o simplemente el deslizamiento del rotor. Eso se llama deslizamiento. Entonces, al igual que el generador, el motor también pues va a tener acá unas pérdidas. Entonces acá pues tenemos la potencia de entrada, que pues es una potencia eléctrica, y tenemos acá una potencia de salida, que es una potencia mecánica. Lo que habíamos hablado del par motor y de la frecuencia angular. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas? Las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el núcleo, las pérdidas en el cobre del rotor, del estator, y las pérdidas por fricción y por rozamiento. Y acá cuando habla de pérdidas misceláneas, pues son todas las pérdidas em, por el tema de los rodamientos, por el tema de los pequeños errores que hayan en la parte de la construcción. Entonces vamos a mirar acá el video para entender mejor estos conceptos. ¿Se escucha bien ahí? Porfa, ¿me confirman? Sí, señor. Listo, gracias. Sí, profe. Gracias. Perdón que la interrumpa. Ahí cuando hablan de permeables, ¿a qué se refiere? ¿Ustedes qué entienden por permeable? ¿Qué permite, profe, ¿Qué permite? Sí, ¿qué permite qué? el paso de algún flujo o algún campo eléctrico o algo así por el estilo? Listo. ¿Alguien más? Cuando Profe, habla de... profe, Sí, Lady. eso más que todo se utiliza en las turbinas para jalar agua, más que todo. ¿Más respuestas? Sí, profe, que permite el flujo electromagnético con facilidad. Ujú, precisamente eso. Pero solamente magnético, ¿no? Electromagnético no. Solamente magnético. Sí, 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 Acá perdón. cuando nosotros hablamos de máquinas eléctricas, bien sea el transformador, el generador o el motor, estamos hablando de campo magnético. Campo magnético. No se nos puede olvidar eso. ¿Para qué son todos estos núcleos? Tanto el transformador del generador y del
y del motor para facilitar el movimiento, el flujo del campo magnético. ¿Cómo se llama esa propiedad de ese material? Eso se llama la permeabilidad. Permeabilidad. Entonces, acá cuando dicen permeable, se está refiriendo a eso, a la permeabilidad de esos materiales que son ferrosos. Eso generalmente, estos anillos que acaban de mostrar ahí, son construidos de acero. ¿De qué está hecho el acero? ¿Cómo hacen el acero? El acero está hecho 98% hierro y 2% carbono. Entonces es un material ferromagnético. Entonces todo esto es lo que facilita el flujo del campo magnético. Y esa propiedad se llama la permeabilidad. Listo, continuamos.
Listo. No sé si hay alguna duda, alguna aclaración. Hay varios conceptos ahí que analizar. El tema del deslizamiento, entonces es diferente a lo que estaba ocurriendo en el generador síncrono, donde el campo magnético giraba a la misma velocidad con la que giraba em, la parte de la carga, de la tensión de la carga. Tenían la misma frecuencia. Acá, como podemos ver, el rotor gira a una velocidad inferior a la que está girando el campo magnético en el estator. Entonces, esa diferencia que hay de velocidad es lo que, lo que nosotros llamamos el deslizamiento. Entonces, tenemos que tener claro que estos motores de inducción, eh, estas máquinas de inducción son más utilizadas como motores que como generadores. No sé si haya alguna otra observación, alguna otra duda. Por ejemplo, acá en esta imagen, la parte del rotor vemos que tiene unas barras, ¿sí? Estas barras, como ustedes están viendo, están como en diagonal, ¿sí? No están totalmente rectas. ¿Por qué creen que están así en diagonal y no rectas? Profe, Señor, son así, la posición es así y toca calcular también el ángulo de, de giro, o sea, de posición de las barras. ¿Por qué? Porque es que el campo magnético tiende a moverse hacia un lado, o sea, y tiene que quedar perpendicular con respecto a, a la fuerza electromotriz que se produce cuando hay movimiento en el inducido. tiene que quedar perpendicular el campo magnético inducido con el campo que estamos generando en el estator. Sí, señor, para que se produzca el movimiento. Si están totalmente rectas, no quedaría perpendicular. No, porque porque por el mismo movimiento, profesor, se mueve y se gira un ángulo determinado con respecto a la velocidad también y la frecuencia que se mueva, ¿no? Pero acá si yo tomo hago el ejercicio de imaginarme el campo magnético inducido en la barra, veo que no está perpendicular a este campo, sino que está como, está paralelo, ¿cierto? Levemente, levemente inclinado, pero sería paralelos, ¿no? Porque si la corriente está transitando por acá, se genera un campo Sí, 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 magnético lo que pasa, que sería este de oh, acá, ¿sí? sí, pero, o sea, Acá ve, me acá en esta expliqué mal, imagen se ve. sí. Paralelo, pero perpendicular a la polaridad, quiero decir. Ahí sí la están embarrando yo. Miremos a ver cómo están los campos. Acá vea, este campo que está girando es el campo del estator, ¿sí? Está claro. Sí, señor. Y acá en esta espira azul es el rotor, que es cualquier espira de lo que estábamos viendo ahí de la jaula de ardilla. Pasa una corriente. Cuando pasa la corriente, vea, se está generando un campo magnético que va a interactuar con el campo magnético del estator. Pero ese campo magnético no está totalmente, eh, no está perpendicular, empecemos por ahí, sino está paralelo, pero no está totalmente paralelo. Si yo lo inclino un poquito, ¿qué va a pasar?
va a seguir interactuando. A lo que voy es que esta inclinación está más orientada es al tema de la fricción con el aire, no Ya. tanto al tema del campo magnético, sino es a la fricción del entrehierro, se llama eso. ¿Qué es el entrehierro? El entrehierro es el espacio que hay entre el rotor y el estator Y para eso actúa disminuir como un la fricción que ventilador. hay. Señor, Y eso actúa como una especie de ventilador. Cambia el tiempo. no tanto como ventilador, sino reduce la fricción mecánicamente, físicamente, con el aire, la interacción que hay con el aire. Se ha visto, por ejemplo, la aleta del molino de viento o la aleta del avión, que ellas tienen O una de las inclinación. turbinas, sí. Sí, Sucede lo señor. mismo acá. ¿Ve? Siempre que usted vaya a interactuar con el aire, usted tiene que mirar la inclinación. Lo mismo haga de cuenta el alerón que hay en un carro de Fórmula 1, que el alerón de adelante es diferente al alerón de atrás. Porque acá como ya estamos jugando también con el aire, usted tiene que jugar con esas inclinaciones, con estas aletas también, vea. Entonces esta configuración es precisamente para eso, para disminuir la fricción con el aire. Como les digo, pues esto tiene muchas cosas ahí que analizar, la parte eléctrica y la parte mecánica. ¿Qué más podemos mirar acerca de esto? Bueno, lo del campo magnético, lo del deslizamiento. Creo que esta máquina es más sencilla que el generador síncrono, porque no necesita, es más fácil, porque no necesita que nada esté sincronizado, sino que simplemente existan los campos. No sé si haya más inquietudes o más sugerencias o más algo que aportar acerca de lo que estamos hablando acá. De pronto Sergio, que maneja este tipo de máquinas. No, profe, en esta sí no tengo observaciones. Listo. Listo, entonces esto era lo que tenía que presentarles para el día de hoy. Como les digo, entonces los que quieran profundizar sobre esto, hay harto material ahí en YouTube, en el libro, eh, para que lo revisen. Profe, usted nos puede compartir esos videos. No, señor, no porque esto, bueno, esto acá entre nos no lo debería hacer, porque como, si ustedes pueden ver acá, esto tiene unas marcas de agua y cuando uno, vea, acá tiene la marca de agua. Entonces ustedes miran ahí esa página, porque eso es ilegal, ¿no? Que yo les comparta eso, lo mismo con los libros, eso no, yo no debería hacerlo. Ahí lo hacemos porque pues no somos personas tan importantes para que nos estén persiguiendo, pero eso no se debería hacer. Difundir este tipo de material por el tema de los derechos de autor. Sí, recibido, profe, muchas gracias. Ajá. Listo, Muchas gracias, profe. listo, con gusto. Entonces ahí ustedes miran la grabación y miran de dónde yo saqué esto y pues hay muchas otras animaciones, hay gente que lo explica muy bien. No, qué pena, profe. Y en Sí, YouTube uno también puede encontrar, dependiendo digamos, la descripción de los temas, se puede encontrar el video tal cual. O sea, se exactamente. encuentran similares, o sea, es súper bueno también buscar por YouTube. Ujú. Sí, lo que hemos siempre hablado, o sea, lo que decimos acá no es que sea palabra sagrada. Esto pues nada, no me lo inventé yo ni mucho menos, ¿no? Simplemente acá estamos dando una noción, ustedes van y investigan sus fuentes y lo que siempre les he dicho, tener cuidado con las fuentes, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial. Entonces mirar bien las referencias. Entonces, para aquellos que estén interesados en esto, pues ahí hay muchísimo material y obviamente así con animaciones, pues es más bonito que ponerse uno a leerlo y a explicarlo así sin sin tantas imágenes, pues es más complicado. Acá ya con movimiento uno como que lo logra comprender mejor. Listo, entonces ya hoy terminamos el curso. Les voy a enviar la última tarea, que no es tarea, sino es como una especie de examen. Es de 20 preguntas de selección múltiple.
no tiene tiempo para responderlo, entonces van a tener ahí de dónde consultar, de sus apuntes. La idea es esa. Pues la idea no es que busquen la respuesta en internet, sino que hagan como ustedes un test de que, como una autoevaluación, como una autocrítica, y miren a ver si entendimos los conceptos principales del curso. Es más que todo para eso. Entonces, gracias por la participación en el curso, aquellas personas que vinieron juiciosas, que son la mayoría acá, por la participación. Espero que pues les haya gustado la información que dimos acá, que la hayan aprovechado. Y como siempre, es la invitación a que sigan con esto, con esta formación. Em, Ahí voy a dejar el grupo abierto porque posiblemente en noviembre pues podemos hacer otro curso. Podría ser uno de electrónica, que también pues sería chévere, porque ya algunos hicieron acá el de básica, el de circuitos polifásicos, que es este. El día de mañana vamos a arrancar el otro que es analizar las normas, el RETIE y la NTC 2050. Algunos de los que están acá se inscribieron al curso, otros me imagino que por temas de horario no pudieron, pero pues en noviembre vamos a hacer otra vez vamos a mirar a ver qué disponibilidad tienen ustedes para acomodar los cursos. Entonces, nuevamente gracias. Los que todavía tienen pendiente la tarea, pues la suben. Habíamos dicho que habíamos dejado plazo hasta mañana a la medianoche, porque ya pues me toca subir las evidencias. Entonces ahorita mismo les voy a enviar el formulario para que lo vayan haciendo. El de las preguntas. Son 20 preguntas muy sencillas. ¿Cuándo hay que entregarlo, profe? Como le digo, no hay límite de tiempo, pero sí vamos a dejar plazo hasta mañana. Porque pues un examen, usted diría 2 horas, media hora, algo así, ¿sí? Pero no, vamos a dejar mañana todo el día para que lo resuelva. Pero pues tampoco vayan a dejar pasar el tiempo, ¿no? Sí, Alfredo. Profe, Señor. para inscribir, para las personas que pues, de pronto ya mañana sabremos si podemos o no podemos asistir a la clase de las normas técnicas, ¿será posible mañana que nos inscribamos? No, porque ya mañana, ya cerré el curso. ¿Por qué lo cierro? Porque me toca pasarlo allá al SENA para que abran el Sí. curso en la plataforma de Sofía Plus. Ya, bueno, profe. Entonces ya el que se inscribió. Bueno, listo. Como le digo, posiblemente en noviembre lo volvemos a hacer. Ya vamos a trabajar hasta mitad de diciembre y ya pues ya terminamos y hasta el otro año. Entonces todavía nos queda prácticamente que todo octubre, noviembre y mitad de diciembre. Entonces yo lo que vaya haciendo ahí les comparto para que no solamente ustedes puedan ingresar, sino que si tienen algún conocido que esté interesado, pues pueda inscribirse a los cursos. Listo, entonces no siendo más, vamos a llamar lista acá rápidamente. Voy a dejar de compartir acá. Y pues agradecerles nuevamente por la paciencia y por la disposición que tuvieron al aprendizaje. No, profe, al contrario, muchas gracias también por todo lo que nos enseñó. Fue bastante. Listo, con mucho gusto, Alfredo. Muchas gracias, profe. Me sirvió bastante la enseñanza. Listo, Robinson, con gusto. Yo en el computador, entonces no pude enviarle la fotocopia de la cédula. O sea que creo que no, porque yo cuando envío eso allá, ese compilado de lo que ustedes me dan, la persona que hace la inscripción, si ve que no está el documento, de una vez los descartan. Entonces no sé si su merced haya quedado ahí inscrito. Si no quedó, pues ya toca para el de noviembre. Ok, profe. Profe, ¿mañana a qué horas empieza ese? Mariana, ¿quedaste inscrita en el curso? Sí, señor, yo sí subí todo. Mañana creo que es a las 8.
Sí, a las 8. Vale, listo. Profe, nos vemos mañana. Sí, Buenas noches. sí, señor. Tuve un problema con el computador y hasta ahorita en la segunda parte, hasta ahorita me tocó apagar el computador y volver a aprender. Escuché la última parte que me fue a inscribir en el curso de RETIE y no me dio acceso. Entonces, ¿cuándo vuelve a haber convocatoria? En noviembre y ya sería la última porque ya este año no vamos a trabajar más. ¿Y, Tocaría el de noviembre. ¿Y a qué página se enviaría No, la convocatoria? yo les comparto el formulario. Apenas Ah, yo vaya a hacer en noviembre el curso, siempre lo que hago es a las personas que ya tenemos ahí los grupos, les comparto primero. ¿A ese nuevo grupo comparte el dato? No, a este mismo grupo. Ah, Yo perfecto. los grupos de WhatsApp los dejo ahí Listo. y les comparto el formulario. Ya, correcto. Y el profesor borra la información que ha cometido de esos cursos del No, Classroom porque y como YouTube. ahí en el YouTube no hay límite de subir videos, entonces ahí quedan los videos. Lo de Classroom sí. Ese sí no estoy seguro si hay un límite, pero hasta ahora no. Hasta ahora ha quedado esa información ahí. Perfecto, muchas gracias. Sí, señor. Sí, Robinson. Profe, así no haya quedado inscrito en el grupo, uno puede asistir, pues para uno tener también un poquitico más conocimiento. Pues ya. Para noviembre. Sí, claro, sí, no hay problema. El tema es que, pues como yo no lo voy a incluir a su merced en el grupo, eh, porque no está inscrito, entonces no sé cómo hacer para pasarle el link. Ok, profe, muchas gracias. Toca mirar a ver cómo sincronizamos ahí para porque es que no les puedo compartir tampoco porque se llena de gente que no sé si están o no están y es por ese motivo. De pronto asisten más los que no están inscritos que los que están en la planilla, que los que están en el curso oficialmente. Listo, vamos a llamar lista. Andrés José Alvis. Profe, muy buenas noches. Sí, presente. Listo, Andrés. Gracias por haber participado en el curso. Igualmente con usted, contento por su enseñanza. Oye, profe, y que Jehová Dios le siga dando conocimiento para que siga enseñando. Hágale todo bien, pues. Listo, Andrés. Gracias entonces. Que nos podamos ver en otra próxima oportunidad. Johnny Balanta. Así será. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, Johnny. Listo, gracias por haber participado en el curso. Gracias a usted, profe, gracias por su dedicación y su tiempo. Yo que Dios le bendiga. Listo, igualmente, gracias. Queda pendiente la avenida acá al Cauca, ¿no? Sí, sí, señor. Toca ir un día de estos por allá, a conocer. Gracias. Eso espero, pues. Crislin Manuel. Presente, profe, muy buenas noches, profe. Bendiciones, Listo, muchas gracias. Gracias a usted también por la participación. Su merced ha participado bien en todos los cursos, entonces bien. Sí, señor. Nos vemos mañana a las 8, ¿bueno? Sí, señor. Alexander Bermúdez. Profe, presente, muy buenas noches y muchas gracias por esa enseñanza tan grande. Listo, Alexander. Con mucho gusto. También agradecerle por la participación en todos los cursos. También muy pertinente su aporte porque pues, como todos sabemos, acá hay muchas personas que trabajan en la parte de la seguridad. Alexander es una de ellas. Tiene pues mucha experiencia en eso y siempre nos ha aportado. En este curso pues no hablamos tanto de eso, pero él nos ha aportado mucho en el tema de la seguridad. No sé si su merced se haya inscrito al del RETIE. Afirmativo, mañana nos vemos. Muchas Ahí sí gracias. vamos a hablar harto de seguridad, entonces ahí su merced sí va a ser el más protagonista. Profe, muchas gracias. Listo, Alex, a su merced, gracias. Manuel Andrés García. Presente, profe. Gracias, Manuel, por haber asistido puntualmente a todas las sesiones. No, a usted, profe. Entendí harto de la vaina, no conocía mucho del tema. Me parece chévere su método de, digamos, de enseñanza. Me parece bien dinámico. Sí. Está bien chévere la vaina. Y nada, mañana nos vemos en el otro que yo me inscribí en el otro también de RETIE. Listo, bien, Manuel. Listo, Gracias a profe, ustedes. Nos vemos mañana.
Carlos Andrés Joven, Buenas noches, profe. buenas noches. Igualmente, Carlos, gracias por la puntual asistencia y no tiene ni una falla, entonces bien. Bueno, profe, pues gracias a usted por su enseñanza y que Dios lo siga bendiciendo y dándole sabiduría para enseñar más a las personas. Listo, Le agradezco. igualmente, gracias. Keimer Mendoza, Presente, profe. listo, Keimer. Igualmente, gracias por la asistencia. No, gracias a usted, profe, por sacar su tiempo y explicarnos. Listo, gracias. Alfredo Millán, Sí, profesor, buenas noches. listo, Buenas noches, igualmente, profe. gracias por toda la participación, por todos los aportes que nos hizo. Entonces, ojalá Ahí. nos podamos ver en otros cursos más adelante. Claro, profe, yo sin falta estaré en otros cursos. Listo, Pasa bien. es que ahora estamos también con otros temitas ahí. Sí, señor. Pero sin Sí, yo sé que falta la estaremos. parte del tiempo es complicado. Sí, gracias por todo. Realmente, pues ahí recordé un poco de cosas y aprendí otras cositas que hacía años quería aprenderlas y ahí las aprendí. Muchas Listo, gracias. Alfredo. Me Bueno, alegra entonces que le haya servido el curso. claro, profe. Listo, entonces estamos hablando. Robinson Mina, Bien. Presente, profe. listo, Robinson. También igualmente agradecerle por la participación y por la asistencia al curso. A usted, profe, muchas gracias por la enseñanza y que Dios le dé muchas bendiciones. Listo, igualmente. Lenin Khaled, Presente, profe. listo, Lenin, gracias. También ahí todas las asistencias, todas las clases vino juicioso. Felicitaciones. Gracias, profe, ahí. Gracias también a usted Aunque por este el curso tiempo que estuvo nos más callado, ¿no? La vez pasada estaba más participativo. Sí, profe, porque este curso no tenía mucho conocimiento y estaba apenas ahí aprendiendo el poquito que el enseñanza que usted nos da. Entonces, el paso sí tenía un poquito más de conocimiento, entonces ahí pude participar más. Listo. Pero ¿qué tal? Sí, o Listo, profe, sea, gracias. sí fue nutritivo o no. Sí, sí, claro, profe, la verdad, sí. Listo, eso es lo importante, que hayamos aprovechado el tiempo. Listo, Listo, profe, Lenin, muchas entonces gracias. nos hablamos en una próxima ocasión. Listo, profe. Listo, gracias. Lizeth Paola Ríos, Hola, profe, yo. hola. También gracias, acá tú tienes toda la asistencia. Entonces, felicitaciones también por eso, por la disposición y por la participación. No, profe, gracias a usted porque de verdad, o sea, el curso bien chévere. El tema de denso, ¿para qué? Así como el anterior compañero, uno a veces se perdía solito. Pero bien chévere, profe, de verdad, el material de apoyo y su merced súper paciente, calmado, nos explicaba de una, de dos, de tres formas. De verdad, muchas gracias, profe. Listo, Lizeth, con mucho gusto. Entonces, hasta la próxima ocasión. Vale, profe. Pero, profe, el de Retier, pero un poquito más tempranito y yo me le apunto. Ok, listo. Vamos a mirar si lo cuadramos en otro horario. Vale, Listo, gracias. Lizeth, gracias. Oscar Humberto Riveros. Buenas noches. Listo, Oscar, también gracias. Agradecerle por la participación acá en el curso. Muchas gracias a usted y a todos los compañeros por los aportes. Gracias. Listo, gracias. Mariana Romero. Yo, profe, presente. Muchas gracias, profe. Como Listo, dijo Mariana, uno de los igualmente. compañeros, pues digámoslo así, el conocimiento no lo tenía, pero pues digámoslo así, poniendo mucho cuidado, aprendiendo cosas nuevas. Me gusta aprender de todo un poquito porque pues en algún momento siempre sirve. Muchas gracias por tu disposición y por todo lo que nos diste y por los compañeros que tienen el conocimiento que lo compartieron. Sí, pues esa era la idea, ¿no? De estos cursos, no solamente pues yo hablar acá y sentir que habla uno solo con la pantalla, sino pues la idea era que compartiéramos todo el conocimiento de todos. Entonces, gracias Mariana por la participación y pues ojalá nos veamos en otro curso. Sí, profe, así va a ser. Muchas gracias a ti y a todos los compañeros. Feliz noche. Listo, igualmente que descanses. Anderson Yesit. Sí, señor, profe. Listo, Anderson, también acá full de asistencia. Gracias entonces por la participación y aunque la participación estuvo suave, ¿no? Comparado con la vez pasada. Sí, sí, señor, fue un poco suave, pero pues aprendiendo mucho del curso que su merced nos brinda. Listo, Anderson.
Nos vemos Bueno, profe, entonces para muchísimas la gracias próxima. por todo. Listo. Gracias. Gracias. Miguel Ángel Sierra. Fernando Tuirán. Presente, profe. Listo, Fernando, gracias por asistir al curso. Muchas gracias, Hubo jefe. unas fallas, pero bueno, no importa. Mañana le mando la tarea. Listo, bien. Quedo Bueno, listo, pendiente. Hasta mañana hay plazo, ¿no? Bueno, listo, sí, porque he pasado ocupado. Bueno. Listo, bien. Listo, Bueno, pues. gracias. Bueno. Germán Umaña. Y Alfonso Cerda. También full acá de asistencia. Gracias por la participación, por el aporte al curso. Profe, no sé si no me nombró o fue que no lo escuché cuando me nombró. ¿Cómo es su apellido, Sergio? Díaz. Díaz. No, sí le puse acá la asistencia. Ah, ok, profe. Gracias No. por la, sí, gracias por la participación también. Acá estamos full de asistencia. Solo falló el primer día, pero no importa. Hola, profe, buenas noches. Yo estoy igual, no sé si no escuché el nombre o me llamó. Catherine, sí. Catherine, sí tienes acá varias fallas. Yo también fallé solamente una vez. Ay, perdón. Sí, señor. Catherine, ¿enviaste la tarea? Le iba a enviar ahorita, profe. Sálvate con la tarea. Gracias, profe. Me la envías y apruebas, ¿listo? Si no me la envías, Bueno, sí, señor. Ya la envío. listo, me la envías. Tienes mañana todo el día para hacerlo. Si no alcanzas, me escribes. Bueno, sí, señor. Listo, Muchísimas gracias. pero eso, no vayas a dejar eso ahí. Consulta, ¿a dónde envías el link de la evaluación? Ahorita se los paso acá por el Classroom o por el WhatsApp. Listo, profe, de una, gracias. Listo. Como les digo, es una prueba muy sencilla, más que todo para que ustedes hagan una retroinspección y miren a ver si... La idea es que no vayan y busquen la respuesta en internet, ¿no? Sino que traten de resolverla. Por eso pues dejamos todo el día para que la resuelvan. Listo. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Listo, Paola, gracias. Que tenga buena noche, profe. Muchas gracias a todos los compañeros también. Feliz noche. Gracias por compartir el conocimiento. Y un gusto haberlo conocido, profe. Listo, Paola, igualmente. Hasta luego, compañeros, que Hasta estén bien. luego. Feliz noche. Y a ustedes, compañeros, también Muchas gusto. gracias. Chao. Bueno, hasta mañana. Dios los bendiga. Hasta luego.